Mire, hermanos, gracias a Dios porque nos permite ver esta cuarta parte de la película de Daniel, y ha sido muy interesante para aprender de que el pastor Cuba va a regresar, si Dios permite, en mayo, como la tercera semana más o menos. Él va a traer una película nueva y también va a ser bien interesante. Yo quiero, hermanos, hoy continuar con la última parte de la serie Hombres que dejaron huella, y hoy vamos a hablar de Moisés. Así que quiero invitarles a que abren su Biblia allá en Éxodo capítulo 3. Hoy vamos a hablar de Moisés. Hoy vamos a hablar de la vida de Moisés. Pero antes de meditar en la palabra de Dios, hermanos, quiero invitarles que oremos al Señor. No sé cuántos se enteraron de un temblor que hubo ayer, allá en Nepal. ¿Saben? Más de 1000 muertos, más de 1000 muertos han contado ya. Y uno nunca sabe, ¿verdad?, cuándo van a suceder estas cosas, pero Dios, el Señor, sabe lo que ha pasado. Así que quiero que hagamos una oración, hermanos, por nuestro mundo, por aquellas personas que están sufriendo allá en Nepal. Y después vamos a meditar la palabra de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Soberano Señor, que habitas en todo lugar, hoy nos acercamos a ti, Padre eterno, reconociendo, Señor, que tú eres santo, reconociendo, Padre, que también te hemos fallado, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Padre, porque tú eres nuestro Dios, que nos da la vida, Padre celestial, que nos da la fuerza, Señor, que nos permite, Señor, cada día, Señor, hasta el día de hoy. Nos acercamos a ti, Padre celestial, para pedirte, Señor, fortaleza por aquellas personas que se han quedado, Señor, sin sus familiares, por aquella mujer, Señor, que ha quedado sin su esposo, o aquel esposo que se ha quedado sin sus hijos, o aquel hijo que se ha quedado sin sus padres, Señor, allá en aquel país de Nepal. Te pedimos, Señor, que ayudes a esa nación. Ayudes, Padre celestial, a restaurar esa nación, a restaurar, Señor, las vidas de los que se quedan, Señor. No podemos nosotros entender, Padre, la magnitud de esto que pasó. Señor bendito, te pedimos por las autoridades de aquel país. Te rogamos, Señor, que tu bendición fluya para aquel país, Señor. Solo tú conoces, Padre celestial, por qué Él fue allá y no fue en otro país, Señor. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia, Padre. Tu palabra dice, Señor, que antes de tu regreso habrá muchas cosas, Señor. Terremotos, habrá hambre, pestilencia. Padre bendito, no podemos entender, Señor, por qué así pasan las cosas, Señor, pero sabemos y creemos que tú eres el que tiene el control. Oramos, Padre Santo, por aquellas personas que ahora, Señor, están trabajando duramente para rescatar a unas vidas. Oramos por ellos, Padre Santo. También, Señor, en esta mañana, que vamos a estudiar tu palabra, Señor, pon en nosotros el temor en nuestro corazón, el temor, Señor, de agradarte, el temor, Señor, de obedecer
obedecer tu palabra. Muy bien, hermanos. Éxodo capítulo 3. Voy a pedir que me ayude a leer. Vamos a leer del 1 al 16. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 16. Vamos así como están sentados, a darle lectura a este pasaje. ¿Ya lo tienen, hermanos? Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 16. Dice así la palabra de Dios de una manera alternada. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Hasta ahí la historia, hermanos, sigue. Yo me gustaría que ustedes desde hoy en su casita pudieran leer desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, y si se puede, pues se tienen que aventar buenos capítulos, hasta el 11, ¿sí? Si usted quiere, le invito a que lo lea a partir de hoy, lo puede hacer para que agarre bien la historia. Muy bien, hermanos, hoy vamos a terminar con la serie que se llamó, ¿cómo se llamó nuestra serie de casi un mes y pasadita? Hombres que dejaron huella, ¿sí? Hablamos de Elías, de Noé, de David, de Daniel, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de Moisés, ¿sí? Hoy vamos a hablar de Moisés. Este es el último tema de esta serie de hombres que dejaron huella, porque la próxima semana vamos a empezar con una serie que se llama Familias con propósito. Familias con propósito. La próxima semana. Pero hoy terminamos con este tema. Moisés, el ¿qué? Libertador. La bendición de escuchar a Dios. Y abajo, mientras más platicamos con Dios, más entendemos que su propósito. Repito, la bendición de escuchar a Dios. Mientras más platicamos con Dios, más entendemos su propósito.
Bien, hermanos amados, la historia de hoy, hermanos, es una historia muy maravillosa. Vamos a ver cómo Dios habla con Moisés y cumple uno de sus propósitos: liberar a su pueblo de Egipto. Vamos a poner la primera, a ver, Caseta, le da la primera diapositiva. Muchas gracias. Dice: Monte Oreb, un lugar perfecto para escuchar a Dios. Presta atención, hay algo para ti. Escuchen bien, hermanos. Moisés era hijo de los hebreos. Moisés nació en Egipto. Y en Egipto, porque ya no había comida allá en Canaán, Jacob con sus hijos se vinieron a vivir a Egipto, porque ahí estaba José, quien era el rey de ahí. Y ahí tenía todo. Entonces ahí se multiplicó el pueblo de Israel en gran manera, a tal grado que ya cuando murió José, otro rey que no conocía a José ni conocía la buena obra que había hecho, se preocupó este rey egipcio y dijo: ya son muchos los israelitas, ¿por qué no debemos de acabar con ellos? Y mandó que se matara a los varones que nacieran, que se les matara, y a los que no, a los que fuera mujer, vivieran. Entonces dice que ordenó a las parteras para que hicieran esta labor. Pero las parteras, hermanos, no obedecieron, porque no tuvieron, ¿verdad?, realmente ese deseo de hacer ese homicidio, porque iban a matar a muchos. Y le preguntó el faraón: ¿por qué ustedes no han hecho nada? Siguen haciendo más. Y dijeron: Señor, porque las hebreas son muy robustas, y cuando ya llegan las parteras ya nacieron, ya no se puede hacer nada. Entonces el rey mandó, ¿verdad?, otra vez a decir a todos que todo niño que nacieran murieran. Y una mujer, dice, tuvo a un varoncito, lo crió 3 meses, y después le hizo, ¿verdad?, así como un barquito, ¿verdad?, bien hechecito, y lo puso allí, una canastita, y lo puso en el río. Y la hija del faraón salió al río y miró, y se acercó a él, y era un niño. Entonces cuando estaba allí, había la hermana de la mamá de Moisés, la hermana estaba viendo, y se acercó y dijo: ¿quiere que le busque una nodriza, ¿verdad?, que la cuide? Ok, ve y háblale a alguien. Y fue y le habló a su mamá, precisamente. Entonces dijo que lo cuide. Y ella, la hija de Faraón, le puso Moisés, porque dice: del río lo saqué. Entonces Moisés creció con su mamá, ¿sí?, en su casa. Perdón, creció con su mamá lo cuidó, pero vivía en un palacio. Ahí estaba él como hijo de la hija del faraón. Creció Moisés y llegó, ¿verdad?, a una etapa de joven, donde ya él sabía que él era hebreo. Y miró él una vez que se estaba peleando un hebreo con un egipcio. Y él, ¿verdad?, en la pelea, pues accidentalmente, yo creo, mató al egipcio y lo enterró en la tierra. Y luego, como que nada pasó. Después hubo otra pelea entre dos israelitas. Y él fue y quiso hacer, ¿verdad?, arreglar el problema, porque se peleaban si eran mismos hermanos. Y entonces uno de ellos le dijo: ¿a poco me vas a matar como mataste al egipcio? Y a Moisés dijo: ya, esto ha sido descubierto. ¿Y qué hizo? Se fue lejos de ahí, porque lo quería matar hasta el propio el faraón. Lo quería matar. Entonces Moisés se fue lejos y llegó hasta un lugar, ¿verdad?, en Madián. Y cuando él llegó,
había unas mujeres ahí que estaban apacentando unas ovejas, y dice que las mujeres iban a ir a un pozo a darles agua a las ovejas, pero allí llegaron otros pastores de otras ovejas y las regañaron y dijeron: no, esta agua no les pertenece, nos pertenece a nosotros. Y estaban en esa discusión cuando llegó Moisés y las defendió y les dio agua a las ovejas y les dio, y todo hizo a favor de ellas, ¿sí? Hasta luego que las muchachas se fueron a su casa muy temprano y dijo a su papá: ¿por qué están aquí tan temprano? Es que un hombre allá nos defendió y nos dio agua para las ovejas y todo. Y dijo el Señor, Jetro, se llama Jetro: tráigalo para acá, ese hombre, para conocerlo. Y Moisés llegó allí y dice que este hombre le dio por mujer a Moisés, ¿verdad?, a una de sus hijas, a Séfora, y Moisés vivió ahí con él, con su suegro, y empezó él a apacentar las ovejas de su suegro Jetro. Un día dice que Moisés se fue a buscar el pasto para las ovejas y se fue, pero se fue muy lejos de lo común. No se fue aquí donde ella conocía, tal vez, se fue lejos y llegó, dice la escritura, a través del desierto, y pasó allá el desierto y llegó hasta una montaña, hasta un monte que se llama el monte Horeb, monte de Dios. Y ahí, hermanos, pasó algo especial. Por eso Horeb, un lugar perfecto para adorar a Dios. Para Moisés era una mañana muy especial, porque en ese momento, hermanos, iba a escuchar a Dios, iba a ver a Dios, iba a ver al Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, el Dios de sus padres, le iba a hablar a él. Era una mañana muy especial. Cuando usted agarra la Biblia, hermanos amados, en la mañana, para usted es una mañana muy especial porque va a escuchar a Dios. Cuando usted va a escuchar en la radio un mensaje cristiano, va a ser un tiempo especial porque va a escuchar a Dios. Cuando usted va a escuchar la palabra de Dios en la iglesia, en una campaña, donde sea, es un tiempo bien especial porque va a escuchar la palabra de Dios. Cuando venimos al templo, venimos a escuchar la palabra de Dios. Moisés, hermanos amados, fíjese bien, es un poco raro esto de Moisés, pero usted lo va a entender bien. Moisés estaba en un lugar donde no era para él, vamos a pensar así, no era su lugar donde él tenía que estar, porque él era hija de la hija de Faraón. Moisés creció en un palacio. A él le servía lo que él quería. A él no le daban órdenes, él daba las órdenes, ¿sí? Moisés tenía todo, pero ahora su realidad, hermanos, era que estaba en el monte pastoreando unas ovejas, y yo me imagino que no estaba limpio, porque un pastor de ovejas siempre va a estar, ¿qué? Va a estar sucio, ¿verdad? Porque se mete al agua, se mete al lodo, y donde sea se mete. Entonces Moisés él ahora era un pastor de ovejas allá. Pero él no entendía por qué estaba allí, hermano, por qué era un pastor de ovejas ahora. Él pensaba que por su culpa, por haber matado a uno, estaba ya lejos de su familia, lejos de donde estaba todo el pueblo donde él descendía. Pero ¿sabe una cosa? Dios lo estaba entrenando para ser el pastor de su pueblo. Moisés no entendía por qué, pero Dios sabía por qué. Dios tenía su plan perfecto en Moisés. ¿Y desde cuándo fue ese plan? Desde aquel momento que su mamá lo echó en esa canastita, desde aquel momento que la mujer lo miró y él creció sanamente, sin ningún peligro, con todos los privilegios. Dios estaba allí ya, tenía la mira en la vida de Moisés. Se iba consolidando ese plan perfecto. Hay algo para ti, presta atención. Dios se le aparece, hermanos amados, a Moisés, y se le apareció el ángel, dice, de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Era algo sobrenatural. Nosotros cuando quemamos algo,
aún así sea la basura. Llega un momento, hermanos, que se quema todo y arde bien fuerte, pero no dura más que 1 o 2 minutos y luego se vuelve a reducir a pura ceniza. Y ya, se acaba. Moisés miró la zarza, hermanos, y la zarza ardilla y ardilla y ardilla y no se consumía. Dios utilizó la zarza para llamar la atención de Moisés. Para llamar la atención, porque de una u otra forma Moisés no se iba a acercar, pero Dios utilizó la zarza para que Moisés hubiera una inquietud de ver por qué. Pero Moisés no miró al ángel, Moisés nomás miró lo que se estaba quemando, que era la zarza. Allí, precisamente, empezó la plática con Dios. Amados hermanos, Dios a nosotros nos habla de muchas maneras. Claro que nos habla con su palabra, pero nos habla a veces de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que estar, hermanos, prestos para escuchar a Dios en todo momento. Y dice la Biblia, hermanos, que Moisés se fue hacia la zarza y escuchó la voz de Dios. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo Dios, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Amados hermanos, en la cultura hebrea había una costumbre que era que cuando alguien iba a una casa, ¿sí?, se tenía que quitar su calzado, ¿verdad?, por la hospitalidad que iba a haber. Ahorita yo pienso que en el país, ¿verdad?, de nuestros hermanos coreanos así es también. Llegan a su casa y ven todo afuera, los zapatos, y entran así de calcetines. En el tiempo de los hebreos era como una atención a un invitado hacer eso. Pero también, hermanos, vemos aquí que Dios es santo. El hombre es ¿qué? Pecador. Y Dios dice, no te acerques así, quita tu calzado de tus pies, porque este lugar es santo. Moisés obedece a Dios y se acerca a Él. Moisés escucha a Dios de tal manera que va poco a poco entendiendo el propósito por el cual allí, en esa mañana, se encontró con Dios. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? Dios también puede usarnos a nosotros como Moisés. No sé cuál es la situación en la cual pasamos, pero usted tiene que ver cuál es el propósito, por qué Dios me está pasando aquí, cómo Dios me va a utilizar a mí. Dios siempre va a utilizar nuestras vidas, amados hermanos, con un gran propósito. Vamos a seguir la siguiente diapositiva, por favor. Dios va preparando todo, amados hermanos, fíjense bien, para la salvación de su pueblo. ¿Por qué? Su plan es perfecto. Él no se olvida de su pueblo. ¿Qué quiere Dios que aprendamos, hermanos? Que en ningún momento nosotros vamos a perder la esperanza. En ningún momento vamos a perder la fe. En ningún momento vamos a perder esa visión en nosotros. ¿Sí? Dice aquí, Dios, un Padre que justo y amoroso. ¿Qué dijo Dios? Vean bien, dijo, yo soy el Dios de tu Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, escuche bien, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a base de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de ellos, de los hijos de Israel, ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Amados hermanos, Dios va preparando
pueblo. Un Dios, un Padre justo, amoroso. ¿Qué dice? He visto su aflicción, he oído su clamor, he conocido sus angustias, he descendido para librarlos y sacarlos. Amados, hermanos, Dios tiene un plan específico para todos. Dios conoce la situación, la aflicción. Dios sabe del clamor. Dios conoce las angustias. ¿Y sabe qué? Dios nunca se tarda para responder. Él es un Dios justo. Él es un Dios amoroso. Él es un Dios bueno. Él es un Dios que cumple sus promesas. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que Dios le dijo a Abraham: yo haré de ti una descendencia grande, una gran descendencia, y los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Dios es fiel a sus promesas. Cuando Moisés, amados hermanos, iba a regresar a Egipto, el faraón que lo quería matar ya había muerto, pero había otro faraón. Y este faraón, hermanos, endureció el trabajo de los israelitas y les puso más carga todavía, a tal grado que ellos ya no podían, ya era difícil, ya no vivían, ahora estaban sufriendo. Para ellos tal vez morir era lo mejor, porque ya no querían estar en la aflicción. Era una opresión terrible. 400 años viviendo de cautivo. Había sufrimiento, había aflicción, lloro. Yo me imagino a las mujeres sufriendo, a los niños sufriendo, a los esposos sufriendo. Y no había nadie que podía liberarlos. Pero Dios, Él había, dice, visto la aflicción del pueblo. Él había oído el clamor, había conocido la angustia, y ahora descendía para liberarlos y sacarlos. Amados hermanos, Dios mira cómo el pecado destruye a la humanidad, al hombre. Solamente por sus propias fuerzas el hombre no puede ganar, no puede vencer. Necesita de Dios, necesita un Salvador. Dios conoce nuestra situación, Dios conoce nuestra angustia, nuestra aflicción. Pero ¿sabe una cosa? Dios tiene un plan para salvarnos de allí. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, en ningún momento tiene que dudar de Dios, en ningún momento tiene que alejarse de Dios. Al contrario, glorificar el nombre del Señor. Dios tiene un plan perfecto para salvarnos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Seguimos, hermanos amados. ¿Quién soy yo? Una gran pregunta. ¿Quién soy yo? Y abajo dice: no digas que no puedes. Alguna vez nosotros, hermanos, yo creo que hemos dicho: no puedo. ¿Sí? No puedo. Pero cuando nosotros conocemos realmente la situación, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, ese no puedo se acaba. ¿Quién soy yo? Fíjense bien lo que pasó. Cuando Dios habla con Moisés y le dice: yo he visto la aflicción, Dios le dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven y te enviaré. La verdad, hermanos amados, en los planes de Dios siempre son perfectos. Yo sé por qué te llamé, yo sé por qué te envío. Pero el hombre dice: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué no envías a aquel que sabe más que yo? ¿Por qué no envías a aquel que puede más que yo? ¿Por qué no dices a aquel que tiene más experiencia que yo? Y es ahí cuando nosotros, hermanos, decimos: no puedo. No puedo. ¿Quién soy yo? Dios dice: ven y te enviaré. El propósito de Dios era liberar a su pueblo. Y era, hermanos amados, era una gran bendición para mucha gente que iba a ser liberada. Y si Moisés decía: no quiero ir, entonces prácticamente iba a seguir la esclavitud allá. Pero en ese momento, cuando Dios dice: ven y te enviaré, estaba pensando en aquellas
familias que debían ser rescatadas de aquella esclavitud. Jonás, solamente para poner este ejemplo, hermanos, de Jonás. Jonás también Dios lo llamó. Pero Jonás dijo que sí, pero después dijo que no. Se fue a otro país y pasó una gran calamidad, pero después fue y siempre cumplió, ¿sí? Pero ya porque le había pasado una experiencia. Moisés, él dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés estaba viendo, hermanos, solamente sus cualidades, sus capacidades. ¿Por qué? Porque Faraón tenía un ejército grandísimo. ¿Yo de dónde voy a sacar gente? Tal vez pudo haber pensado: ¿qué voy a hacer yo solo? No puedo. Pero la respuesta de Dios siempre fortalece. Y dice Dios: ven, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amados hermanos, Moisés, él no entendía por qué. En el capítulo 4, hermanos, capítulo 4, versículos del 10 al 12, dice: Señor, pero yo no sé hablar. Yo no puedo expresarme ante la gente, no puedo. Porque yo enviar, te hace enviar, pero yo no puedo. Pero Dios le dice a Moisés, se enojó Dios con Moisés, se enojó. Tú tienes un hermano, dijo, que es Aarón. Yo voy a ser la voz, tú serás mi voz, y Aarón será la voz tuya. No te preocupes, todo está perfectamente planeado. Lo que me gusta mucho aquí, hermanos, es que Dios dice: yo voy contigo, yo estaré contigo. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando usted va a trabajar, Dios está contigo. ¿Amén? Cuando los muchachos van a la escuela, Dios está con ellos. En todo momento, amados hermanos, Dios está con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. A veces caemos nosotros en la duda de decir: Señor, pero ¿por qué yo? ¿Quién soy yo? Dios jamás iba a dejar a Moisés solo, hermanos amados. Yo voy a estar contigo, le dijo. Y cuando Moisés, hermanos, ya después la Biblia habla de que cuando salió de Egipto, ¿sabe una cosa? Tuvo muchos reclamos. El pueblo ocupaba agua y luego, ¿contra quién iban? Contra Moisés. El pueblo tenía que comer, tenía hambre, ¿contra quién iban? Contra Moisés. A tal grado que lo querían hasta matar a pedradas. Y Moisés lo que hacía era orar a Dios, porque sabía que Dios no le iba a fallar. Hermanos, nosotros tenemos que orar a Dios, porque Dios no nos falla, no nos fallará. Todo lo que Moisés hacía, Dios lo respaldaba con su poder. Cuando Moisés extendió la vara para que se abriera el mar, el poder de Dios ahí respaldando el llamado de Moisés. Cuando Moisés oró y cayó pan del cielo, Dios obrando el milagro allí para que la gente creyera en Dios. Cuando no había agua, Dios ahí dando el agua al pueblo para que mirara que Dios estaba con ellos. Dios jamás dejó a Moisés, amados hermanos. Vamos a dar la siguiente, por favor. Yo quiero terminar hoy hablando de Jesucristo como nuestro libertador. Dice la Biblia: y respondió Dios a Moisés, y dijo Moisés a Dios: he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el
que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, y para siempre con él se me recordará por todos los siglos. El gran yo soy, el gran yo soy. Yo soy el que soy, dijo Dios. Amados hermanos, los israelitas no podían ellos pronunciar el nombre de Dios. Y por eso pronunciaban, ¿verdad? Solamente para decir a Dios era una Y, una H, una W y una H otra vez. ¿Sí? Y, H, W y luego H. Era muy difícil, no podían ellos decir Dios así nomás a la carrera. Por eso luego para referirse a Dios decían Adonai, Elohim, otros nombres que para no pronunciar a Dios. Yo soy el que soy. Moisés dice, Señor, pero no me van a creer que tú me enviaste, ¿qué voy a decir? Y Dios le dice a Moisés, dile, el yo soy me envió a vosotros. Dios le recuerda, hermanos, la promesa. Y está ahí afirmando su fidelidad a la promesa que hizo con Abraham, de llevarlos a una tierra prometida. Y Moisés aún, hermanos amados, crece más la fe de él cuando escucha esto. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de tus padres, yo soy. La redención del pueblo se aproximaba, amados hermanos, porque ya era tiempo de que el pueblo saliera de una esclavitud total, y ahora las últimas cosas estaban detallándose entre Dios y Moisés. Tú vas a ir, mira, y si no te creen, tú tienes ahí una vara, la vas a tirar al suelo, y la tiró al suelo y se convirtió en una culebra. A tal grado que Moisés dice que se escondía de la culebra, y dice, agárrala de la cola. Y la agarró de la cola y otra vez la mano. Señor, pero si no me creen, dice, ¿qué voy a hacer? Mete tu mano en tu pecho, sácala a Moisés, y la sacó totalmente blanca. Vuelve a meterla otra vez. Y si así no te crees, dice, vas a agarrar agua del río y la vas a echar y se va a convertir en sangre. Afirmando, haciendo los últimos detalles ya de esa gran labor que iba a hacer Moisés, amados hermanos, para el pueblo de Dios. Dice la Biblia, después Moisés salió decidido. Después de ese encuentro con Dios, queridos hermanos, Moisés cambió totalmente su forma de pensar. Él entendió por qué ahora estaba allí platicando con Dios, por qué salió de Egipto, porque era el que Dios escogió para liberar a su pueblo de Egipto. Después de esa práctica con Dios, hubo un cambio en su corazón. Queridos hermanos, cuando nosotros hablamos con Dios a través de nuestra oración, así como Moisés habló con Dios, ¿sabe una cosa? Tiene que suceder algo en nuestro corazón. Tiene que haber un cambio en nuestra vida cuando nosotros oramos a Dios o escuchamos su palabra. Tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Algo que nos haga pensar diferente, algo que nos motive para hacer cosas diferentes, para ser buenos hijos, para ser buenos padres, para ser buenos trabajadores, para ser mejor de todo. Tiene que haber un cambio cuando estamos orando con nuestro Dios, cuando estamos leyendo la palabra. Tiene que haber algo ahí que surja, queridos hermanos. Moisés salió decidido, Moisés cambió su forma de pensar. Dice la Biblia, así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Amados hermanos, Israel tuvo un libertador, y por amor a su pueblo,
Dios lo usó, Dios lo llamó por amor a su pueblo. Lo acompañó siempre y no lo abandonó. Ahora Moisés iba con una responsabilidad, pero no iba solo, Dios iba con él. El gran yo soy, dice Jehová, yo soy el que soy. Ese mismo Dios que le dijo a Moisés, yo soy el que soy, dile que yo soy el que soy, me envió a vosotros, yo soy el que soy, el gran yo soy. Así fue. Pero después, hermanos, por tanta rebeldía, por tanta pecado del pueblo de Dios, después ya no había la manera que cómo volviera Dios a hablar con su pueblo otra vez para sacarlo de esa esclavitud. Por eso el gran yo soy, hermanos, por amor a nosotros, ya no por el pueblo allá del desierto, por nosotros, se hizo un hombre y nació como nosotros. Jesucristo, nuestro libertador. El apóstol Pablo dice, cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecados, Él dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Jesús, nuestro gran libertador, nuestro libertador. A Moisés Dios no lo dejó solo, pero a Jesús sí lo dejó solo. ¿En dónde lo dejó solo? Allá en la cruz, clavado, sufriendo y pagando el precio por nosotros. La frase que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Este libertador, Jesucristo, amados hermanos, Dios lo dejó allí. Mas Él, dice Isaías, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el pecado de nosotros fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos amados. Amén. Fuimos nosotros curados. Él cargó el pecado de todos nosotros. Dice el apóstol Pedro, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nuestro libertador dejó su trono de gloria para venir al mundo y sin pecado, y Dios lo hizo pecado por nosotros. Moisés, queridos hermanos, fue un libertador que dejó también su casa, dejó sus hermanos y todo, pero hasta allí. Pero Jesucristo dice, dejó su trono para venir con nosotros, para sufrir por nosotros, nuestro libertador Jesucristo. Nos hizo, a través de su muerte, nos hizo libres. A través de su muerte nos dio salvación. Y ahora Él vive y Él reina. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Y sabe qué? Desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Dios cumple su propósito, Dios cumple su plan para nosotros, hermanos amados, a través de su Hijo Jesucristo. Él nos rescata, Él nos da salvación, Él sana nuestras heridas, Él quita nuestra aflicción y Él nos da y nos dio a través de su resurrección nuestro pase para tener vida eterna. Moisés obedeció a Dios, hermanos, para liberar a su pueblo. Y saben una cosa, Jesucristo obedeció a Dios hasta la muerte. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo escogido, que Dios ya escogió para vida eterna. Jesús obedeció a Dios para que tú y yo tengamos vida eterna, para que tú y yo ya no tengamos la aflicción, para que tú y yo ya no seamos oprobios de Satanás, para que tú y yo ya no tengamos miedo a la muerte, para que tú y yo estemos seguros de que hoy o mañana, cuando Dios quiera, nos lleva o Él viene y estamos seguros de nuestra salvación, de nuestra redención, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Amados hermanos, Dios
tiene su plan perfecto para su pueblo. Y yo creo que su plan perfecto todavía sigue hoy. No perdamos, hermanos, de vista a Jesucristo nuestro Salvador. Ella pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestro libertador lo dio todo para que hoy nosotros vivamos y tengamos esperanza. El pueblo de Israel, hermanos amados, al principio no le creyó a Moisés, no. Pero cuando empezaron a ver las obras, lo que Dios estaba haciendo, las 10 plagas, el faraón se ponía más duro hasta que los dejó ir. Cuando ellos salieron, dice la Biblia que el faraón se dio cuenta: ¿por qué los dejé ir? Vamos tras ellos. Pero iba el pueblo de Israel y se encontraron, hermanos, con un mar, y a lo lejos venía el polvaderón y venía el ejército a matarlos y llevarlos cautivos de vuelta. Pero Dios le dijo a Moisés: yo estoy contigo, extiende tu mano. Y así lo hizo Moisés. Y la Biblia dice que ningún israelita, hermano, se quedó, todos cruzaron. Y los egipcios murieron ahogados. Nuestro libertador Jesucristo, Dios lo usó, Dios lo trajo al mundo para que hoy nosotros tengamos vida eterna. Yo estoy seguro que Él no nos deja jamás. Y estamos en sus manos, hermanos. En sus manos estamos. Cuando usted sale, cuando usted entra, cuando usted viaja, la mano de Dios está con usted. Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Jesucristo está con nosotros. Adoremos al Señor Jesús y exaltemos pues el nombre de Él. Póngase de pie, vamos a orar al Señor y denle gracias porque Jesucristo es su Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador.